Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrés y bienvenidos a este espacio que llamo Reflexiones de Vida. El día de hoy los quería invitar a que charlemos y que reflexionemos un poquito sobre la represión del impulso creativo, aquel aspecto nuestro, aquel como impulso personal que nos lleva a querer construir algo en nuestras vidas. Pero a veces vemos el impulso creativo como si fuese algo como muy complejo, ¿no? O como grande, como si fuese algo, como si fuese un gran artista o como si fuese un gran cantante o una persona que escribe un gran libro, una gran obra. En realidad, el impulso creativo es algo que tenemos todos, no necesariamente lo podemos como reconocer en personas que hayan hecho grandes obras, sino más bien reconocer que el impulso creativo empieza en el niño y se va desarrollando en la medida en la que lo vamos estimulando y se va complejizando. Ahora, el impulso creativo puede ser algo tan simple como el deseo del niño de querer ir a vivir una experiencia en la plaza, ¿no? El ir a jugar con los juegos del parque. Eso ya es el impulso creativo que lo está llevando a querer vivir esa experiencia. Entonces, cuando analizamos que el impulso creativo es algo que está en todos nosotros y que es ese impulso que nos lleva a querer vivir experiencias, y podemos hablar de dos aspectos en ese impulso, ¿no? Por un lado, está todo el espacio más abstracto o el espacio de la creatividad en cuanto a la construcción de aquella experiencia que yo quiero vivir. Vamos a decir que sería como el despertar del deseo. Entonces, en la medida en la que despierta el deseo en mí, empieza a surgir aquello que quiero crear, aquel deseo que quiero llevar a la vida o que quiero ver ser experimentado o quiero experimentar yo con mis acciones en el camino de la creación, vamos a decir, o de lo creado. Entonces podemos decir que está ese impulso interno, que sería más bien la construcción de aquello que quiero vivir, y por el otro lado, la creación en sí, las acciones que yo necesito llevar adelante para que eso que yo quiero experimentar surja. Entonces, en el ejemplo que estaba dando, simple de ir a la plaza, ese impulso creativo que está surgiendo o ese deseo que surge en el niño se cumple o se cumplimenta o se expresa o se realiza en la acción de ir a la plaza y jugar con los juegos. Ahora, de lo que se trata este video es de comprender que este impulso creativo puede ser reprimido, puede ser frenado, puede ser como coartado o encerrado. Entonces, en ese mismo ejemplo sería, por ejemplo, si el niño es un niño pequeño y no tiene edad suficiente para ir solo a la plaza, ese impulso creativo va a depender de la creación o el acompañamiento de los padres en la creación de eso que el niño quiere crear. Podemos hablar entonces del aspecto más activo cuando estamos hablando de todas aquellas acciones que yo necesito para que aquello que yo creé en mi mente se construya en una creación en el mundo de lo fenoménico, de lo real, de lo tangible, podemos decir también, o de lo consciente también podemos decir. Incluso podemos hablar de que el impulso creativo muchas veces es todo este espacio de ensoñación o de yo estar soñando también. Es mi aspecto más creativo en mi mente, en mi mundo interno más abstracto que está creando ideas, imágenes, formas en mi mente inconsciente o cuando estoy siendo consciente del sueño también, ¿no? Muchas veces cuando estamos soñando podemos ser conscientes de aquello que estamos soñando. Entonces ahí yo me acuerdo de mi sueño y es precisamente mi mente creando escenarios. Ahora, en una explicación simple, ¿no? Por supuesto que lo podemos complejizar a la explicación, pero a efectos de explicar este fenómeno que estoy buscando explicar, con esa explicación ya alcanza. Vamos a decir que la mente está creando escenarios que yo vivo, que yo experimento. Entonces, cuando yo entiendo que ese impulso creativo está en todos nosotros y que es algo más simple que una gran obra que yo escriba, y más bien podemos decir que esa gran obra sería como un recorrido que hizo la persona que hace esa obra en cultivar precisamente su impulso creativo. Entonces, en la medida en la que yo cultivo mi impulso creativo, también construyo nuevas formas de llevar adelante esa creación que yo quiero ver expresada y me convierto en el artista que soy. Ya sea un artista que pinta, un artista que, no sé, que le encanta el trabajo con madera y hace unos muebles increíbles. Entonces, esa sería mi obra, sería la creación de aquello que yo quiero crear, de aquel impulso creativo que lo veo en la práctica. Yo me imagino una mesa y la llevo a la acción aprendo las herramientas necesarias para yo poder construir esa mesa que está en mi imaginativo. Entonces, incluso yo puedo contratar a alguien, puedo decir, yo tengo la idea de tal mesa o de tal puerta, me gusta de verla de tal manera, y puedo contratar a alguien que haga la parte mecánica, vamos a decir, la construcción. O la parte más masculina también podemos decir.
que el conjunto de acciones tiene más que ver con lo masculino y el conjunto de, vamos a decir, de emociones que se viven dentro de, de la creación, de la creatividad, en mi propio mundo interno, podemos verlo como más un aspecto femenino. Entonces, ¿cuándo surge esta represión? ¿Cuándo surge la represión del impulso creativo? Bueno, esta represión va a surgir cuando hay un impulso, hay un deseo, hay algo que quiere florecer en mí, una experiencia que quiere ser vivida, y yo la voy a reprimir por algo. Siempre hay un motivo por el cual yo reprimo mis deseos. Muchas veces pasa que en la infancia reprimimos nuestros deseos o nuestros impulsos creativos porque el sistema familiar en el que vivo ya tiene ciertas como represiones impresas en ese mismo sistema familiar. Entonces, cuando yo entiendo que yo estoy en un sistema familiar que ya de por sí tiene ciertas represiones, yo voy a entender que todas las represiones de mi sistema familiar van a estar en mí y que va a ser como mi desafío el trascender esas represiones que ya existen en mi propio sistema familiar. Entonces, este sería como un ejercicio de reconocer o de comprender que toda represión de un impulso creativo personal va a tener una raíz en mi sistema familiar y va a ser mi propio desafío personal el yo poder cultivarme de tal manera que me permita atravesar esas represiones, salir de la caja que me está reprimiendo aquel impulso creativo que yo quiero llevar a la vida, aquel impulso creativo que yo quiero llevar a la práctica, que yo quiero expresar, que yo quiero experimentar. Esta represión también muchas veces surge en el ámbito de lo sexual. Entonces muchas veces crecemos en familias que tienen muchas represiones en la experimentación de su deseo y por supuesto que va unido a desórdenes más grandes en la construcción de la estructura psicosexual, podemos decir, del individuo. Y bueno, todas estas represiones que el individuo va a estar viviendo en su propia construcción sexual van a venir también de represiones en la construcción sexual de la familia. Pero si unimos la sexualidad con el deseo, nos vamos a dar cuenta de que no es distinto una represión sexual a una represión en cualquier otra forma de creatividad que yo tenga. La diferencia va a estar en el grado, en el nivel, en la profundidad en la que está enraizada esa represión. Entonces nos toca entender que todos nosotros tenemos un impulso creativo, que ese impulso creativo puede ser reprimido y que muchos de nosotros tenemos represiones a ese impulso creativo. Un ejemplo sería este que estaba dando de la sexualidad, pero otro ejemplo también podemos encontrarlo en, por ejemplo, si yo quiero cantar, o si yo quiero bailar, o si yo quiero, no sé, hacer algo que sea diferente a lo que mi familia hace. Siempre que yo tengo un impulso creativo, va a tener como una construcción o una forma de ser expresado. Ahora, muchas veces la represión surge porque esa forma de expresar el impulso creativo es como señalada como algo malo, como algo vergonzoso, como algo incómodo, o incluso nos burlamos del espacio de práctica, ¿no? Porque, bueno, supongamos que estamos queriendo practicar canto y si en mi familia hay muchas represiones en base al canto, es muy posible que a mí, cuando me escuchen cantar o cuando yo empiece a cantar, haya burlas, haya humillaciones, haya como, este, bueno, precisamente todo un ejercicio de colocar sobre ese niño el conjunto de represiones que la familia cuenta o que el sistema familiar trae. Yo se los traigo desde acá para que podamos como quitar un poco el foco de, porque muchas veces nos enojamos con las experiencias de nuestra infancia que nos han reprimido. Y no comprendemos que toda experiencia de nuestra infancia que haya reprimido algún impulso creativo tiene que ver con mi sistema familiar y no tiene tanto que ver con las personas que lo están como actuando o personificando. Entonces sería como decir, si yo en mi casa tengo un papá que es muy represor, me voy a dar cuenta de que ese papá está actuando, vamos a decir, como aquel elemento que me reprime, pero no necesariamente porque ese padre lo esté haciendo, vamos a decir, a propósito o lo quiera, sino más bien que es como un patrón inconsciente que esa persona tiene y lo lleva a actuar de esa manera. Y es todo un ejercicio personal el poder como correrse de estar como culpando o enojándonos con nuestros, sí, con nuestros criadores o las personas que formaron parte de nuestro sistema familiar cuando estamos creciendo, ¿no? Como que nos cuesta hacer la división entre no culpar o no estar como enfrascados o enojados con la figura represora en nuestra familia, sino más bien abrirnos a entender que esa figura represora está actuando esa represión que también tiene internamente.
no es que esa persona nos reprime porque se le quiso, se le ocurrió reprimir, sino más bien que es una persona que tiene represiones y que esas represiones las traslada en su labor de crianza, en su labor de acompañamiento, de enseñar, de orientación de los niños. Entonces entender que toda persona que está en una labor de crianza está haciendo un ejercicio de orientar la conducta del niño es entender que esa orientación, si tiene ciertas represiones inconscientes ese padre o madre, va a estar trasladándonos a nosotros esas represiones. Entonces, el ejercicio es no tanto enojarse si hemos vivido muchas experiencias de represiones en nuestra infancia. Por supuesto que enojarse es parte del proceso también, ¿no? El poder enojarse, sentir esa ira, sentir como esa bronca, sentir la injusticia o la sensación de decir todo lo que yo podría haber hecho si no hubiese tenido toda esta represión a mi alrededor. Todas las experiencias que yo pude haber experimentado o haber explorado en otras edades tal vez. Ahora, cuando hacemos ese ejercicio no nos damos cuenta de que mientras estemos vivos tenemos la posibilidad de experimentar todo lo que deseamos experimentar. Entonces muchas veces esa conversación nos sirve como represión presente. Entonces para yo no, como ya siento que tal vez se me pasó la época de cantar, no me animo a vivir la experiencia de ver qué se siente el aprender a cantar. Y creo que si hubiese sido niño sin esas represiones me sería más sencillo. Pero para que me sea más sencillo el yo haber vivido una vida en la que no haya habido represión, tendría que haber vivido una vida en la que no haya habido represión. Porque si no, las mismas represiones que tiene el niño, que lo reprimieron en ese momento, son las que yo tengo en mi presente. Quiere decir que es el mismo desafío el que va a vivir el niño a la hora de romper represiones que las que nosotros nos toca en el presente. Sería como permitirnos comprender que lo que no pude hacer en mi infancia, hoy tengo la oportunidad de hacerlo. No quiere decir que lo que no pude hacer en mi infancia ya se me pasó la oportunidad. Solamente caemos en esas ideas cuando nos enfocamos mucho en el resultado, cuando creemos que el resultado de una obra es el éxito social o el tener un reconocimiento o el tener mucho dinero. Y perdemos el foco de entender que lo que hace de una obra valiosa en la construcción de la obra es precisamente el estar construyendo la obra, el estar viviendo la obra, soltar los frutos de la acción y más bien vivir la acción, vivir lo que yo siento expresar, vivir ese deseo que está queriendo ser expresado. Entonces cuando yo vivo ese deseo que está queriendo ser expresado, lo disfruto, lo experimento, lo vivo, lo siento, y ahí la experiencia ya es el resultado en sí mismo, el yo poder vivir esa experiencia de cantar, de bailar, de pintar, de viajar, de explorar una nueva experiencia sexual a la que no me estoy permitiendo abrirme. Entonces, siempre se trata de expresar y de experimentar. Entonces, cuando yo comprendo que el objetivo de tal vez vivir esa experiencia sexual, de hacer ese viaje, de hacer, no sé, cualquier cosa que yo quiera explorar y me esté reprimiendo, en la medida en la que yo lo vivo, el resultado va a ser la vivencia, no el resultado. No es que esa experiencia me va a llevar a una pareja, o me va a llevar a mudarme de país, o me va a llevar a ser un artista famoso. No, la experiencia me va a llevar a vivir el disfrute de la creación de esa obra. Entonces ahí yo puedo permitirme soltar ese resultado y comprender que el impulso creativo se perfecciona en la creación, no en lo que esa creación me pueda llegar a aportar en el futuro. Sería como decir soltar los frutos de la acción. Y no, sí, sería como no enfocarse en los frutos de la acción cuando estoy creando y más bien enfocarme en el crear y en el disfrutar. Ahora, ese ejercicio es más fácil decirlo que hacerlo. El hacerlo es todo un viaje, es toda una experiencia porque nos encontramos con la frustración, con la sensación de decir que no tiene sentido, como que no encontramos suficiente sabor en la obra en sí. Muchas veces, a veces sí. A veces logramos hacer el clic y soltar el resultado y simplemente permitirnos vivir el viaje, vivir la experiencia, decir, ok, me puedo permitir vivir esta experiencia, de crear esta experiencia, de vivirla, de sentirla y soltar lo que pueda llegar a significar o lo que pueda llegar a pasar o a dónde me pueda llegar a llevar. Pero bueno, está todo ese viaje de poder dividir el resultado de el accionar. Un ejercicio interesante sería preguntarme cuáles son aquellas cosas que sí, que me gustaría hacer y que no me permito.
Si no tuviese ningún limitante, si no tuviese nada que me frenara, si no tuviese vergüenza, si no tuviese como la sensación de, sí, de sentirme como incapaz o que lo hago mal o todos los limitantes o todas las represiones que ya están en mí. Si yo lograse hacer o actuar sin esos limitantes, ¿qué haría? ¿Qué experimentaría? ¿Qué me gustaría vivir? Cuando yo me empiezo a hacer esas preguntas, empiezan a aparecer ciertas respuestas que me empiezan a llevar precisamente a qué es lo que mi impulso creativo quiere experimentar. Y ese sería un primer paso a la hora de empezar a explorar cuáles son mis deseos que están reprimidos, cuáles son mis impulsos creativos que están reprimidos. Ahora, el aspecto negativo o el aspecto como, sí, como tóxico, vamos a decir, del estar reprimiendo nuestro impulso creativo, es entrar en una sensación de apatía, de aburrimiento, de incompletud, de que la vida se vuelve gris. ¿Por qué se vuelve gris la vida? Precisamente porque el impulso creativo es lo que le da color. Entonces, cuando yo vivo mi vida sosteniendo ciertas represiones, lo que me sucede es que vivo una vida controlada. La represión es como si fuese una represa, todo el impulso, el agua que está fluyendo por el río, que quiere fluir en libertad, que quiere ir por cualquier zona que quiera explorar, que sienta el impulso de crecer o de expandirse ese río. Si yo ese río lo reprimo, le pongo barreras, lo que sucede es que ese río es controlado. Le controlamos el cauce. Entonces, cuando yo controlo el cauce del río, lo que no le permito es expresarse en libertad. Todo lo que controla quita color, quita como disfrute o quita como precisamente el placer de vivir esa experiencia que quiere ser vivida. Y nuestros deseos son como podemos decir que es como si fuese nuestra brújula interna de aquello que quiere como o que necesito explorar aquello que necesito explorar para yo poder tener una respuesta nueva a la experiencia vital que estoy experimentando. Entonces, cualquier deseo que yo tenga me está señalando que ahí, en ese lugar que yo deseo ir, hay algo para mí. Ahora, ese algo que hay para mí, a veces creemos que es el éxito financiero o el reconocimiento social. Muchas veces no se trata de eso. Tal vez eso que yo deseo me está llevando a un deseo más grande. Entonces, es como seguir la cadena de mis deseos. ¿A dónde me están llevando? ¿Qué es lo que me están pidiendo explorar? Y permitirme vivir la experiencia y no el querer controlar la experiencia. Porque si no entramos en esto de estar encauzando el río y precisamente ese encauzar el río hace que la vida se empiece a volver como apática, aburrida, gris. Porque no nos estamos permitiendo encontrarnos con aquella pieza, aquella clave que me mostraría algún otro camino que recorrer, alguna bifurcación. Le estoy poniendo trabas al río que no me permiten encontrar un camino alterno que me lleve a un oasis de mayor disfrute de la experiencia de mi vida, o de mayor significancia o de mayor propósito en el camino de vida que estoy viviendo. Entonces mi invitación con este video es a comprender que todos nosotros hemos tenido y tenemos cierto tipo de represiones. Esas represiones nos están enseñando, nos están mostrando de dónde venimos y de dónde tenemos que salir. Y que depende de nosotros el poder reconocer aquellos espacios que nos están reprimiendo para poder construir las herramientas que necesito para salir de ahí. Y en la medida en la que yo voy saliendo de las cárceles mentales en las que sí, en la que estoy inmerso, voy encontrando nuevas respuestas y voy como creciendo. Un punto final interesante que podemos marcar es el aprender a distinguir lo que es un deseo genuino de lo que es un deseo caprichoso, un deseo que proviene más bien de sí, como ciertas eh, impresiones sociales que nos han dejado ciertas ideas de lo que debemos de perseguir o de lo que debemos de querer o de lo que debemos como ansiar en nuestra vida. Porque muchas veces tenemos toda una carga de deseos que no son propios, una carga de deseos que son, sí, más bien deseos como caprichosos, deseos de querer tener para yo poder ser. O, no sé, tener el auto, tener el viaje, tener la pareja, tener la belleza. Entonces, cuando yo aprendo a distinguir lo que es un deseo genuino de lo que es un deseo caprichoso, un deseo egoico, también podemos decir, o de un ego desordenado, cuando yo aprendo a distinguir eso es que yo puedo hacer este ejercicio de empezar a seguir mi deseo. Entonces también podríamos decir que una forma de represión
son todos los deseos falsos o todos aquellos deseos que me están queriendo encauzar en un lugar específico que tal vez no es mi deseo vivir o experimentar. Y muchas veces esto no sucede cuando ya estamos involucrados en una carrera. A veces pasa a un artista, supongamos que tenga sea muy talentoso en el canto, ¿no? En estos ejemplos que estaba dando. Y durante muchos años en su vida se dedicó a eso y hay un deseo de querer experimentar otra cosa, pero ya está teniendo cierto éxito en el ámbito del canto. Entonces ahí se encuentra como en una encrucijada y le va a tocar discernir si ese deseo de cantar sigue siendo un deseo genuino, sigue siendo un deseo de exploración personal que quiere como expresar algo, que quiere cultivar, o si se está yendo hacia un deseo, o más bien se está uniendo a un conjunto de deseos caprichosos de tener dinero, de tener fama, de tener como una posición, y quizás eso no es lo que realmente desee vivir o lo que realmente desee explorar. Entonces ahí nos toca el ejercicio de aprender precisamente a discernir esto cuando el deseo caprichoso se convierte en otra forma de represión, ¿no? Simplemente que es una represión que me encausa hacia un lugar específico y no me deja explorar lo que yo quiero explorar o lo que yo quiero sentir, lo que yo quiero experimentar en mi vida, sino que me está encauzando a un lugar específico, que quizás durante un tiempo era mi camino, pero ahora me estoy queriendo bifurcar hacia otra cosa y ese encauce me está como restringiendo porque yo ya se supone que debería seguir este camino. Y precisamente no me deja explorar otro tipo de potencialidades personales. Acá también podemos marcar algo interesante o otro de los síntomas que podemos encontrar en nosotros cuando nos encontramos reprimiendo sí, un deseo, un impulso creador. Cuando nos encontramos reprimiendo este impulso, otro síntoma también es la ansiedad. Nos empezamos a sentir como ansiosos, nos empezamos a sentir como molestos, como que hay algo que quiere ser expresado, hay algo que necesito. Es como, es como tener hambre y no reconocer que lo que siento es hambre y empezar a hacer un montón de cosas creyendo que eso van a calmar mi hambre. Entonces salgo a caminar, tomo agua, no sé, salgo con un amigo, voy al parque, hago un montón de actividades, me pongo en pareja, hago un montón de actividades tratando de que el hambre se calme y el hambre no se calma, va a seguir cada vez más, cada vez más, cada vez más, la necesidad va a ir creciendo porque el impulso creador lo podemos ver como una necesidad también, una necesidad personal. Entonces ese hambre va a ir creciendo, creciendo, creciendo hasta que en algún momento sí me termine como consumiendo esa necesidad no cumplida. Termino como perdiendo la vida, vamos a decir. Que en el caso del impulso creador sería como perdiendo el disfrute de la vida, perdiendo esa chispa de autenticidad, esa chispa de disfrute con la experiencia vital. Entonces, si yo no alimento ese impulso, me termino volviendo no solo apático, sino que es como que me muero por dentro, sería, ¿no? Sería como una metáfora. O también podemos decir que caigo en una depresión, me voy deprimiendo y me voy como apagando. En el caso del hambre nos mataría nuestro cuerpo, ¿no? Si no cumplimos esa necesidad. Pero imagínense qué interesante sería que hubiese personas que no reconociesen el hambre como una necesidad propia, que pasaron tanto tiempo de reprimirla que hoy por hoy ya ni siquiera reconocen el hambre. Sería como muy obvio para el que reconoce el sentimiento y sabe cuando tiene hambre y come y se le pasa, incluso en el momento en el que come ya se te pasa esa necesidad. Lo mismo pasaría con el impulso creador, pero en la medida en la que se va expandiendo, 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 ya tengo tanta hambre que estoy desesperado, que se me genera como esa sensación de nerviosismo de querer comer. Bueno, lo mismo sería con este impulso. En la medida en la que yo lo niego, lo niego, lo reprimo, lo reprimo, lo reprimo, llega un punto que me termina como, sí, como que se me genera una gran ansiedad. Ese es un síntoma interesante para poder reconocer cuando hay algo que quiero experimentar, que quiero explorar y no me estoy permitiendo hacerlo. Trasladando este ejemplo a la sociedad, o todos estos ejemplos o estos conceptos que hemos estado trabajando en el video de hoy, si los trasladamos a la sociedad nos vamos a dar cuenta de que una sociedad que esté formada por un conjunto de individuos que hayan reprimido sus impulsos creativos o sus impulsos creadores y que simplemente se estén encauzando hacia lo que se supone que deberían hacer, serían sociedades como las que vemos hoy día, sociedades grises, sociedades de personas que están como desesperadas esperando el fin de semana para vivir una experiencia o sí, como para vivir una experiencia que los complete en toda esa incompletud semanal que están viviendo. Es un proceso que vivimos todos. Es como que yo siento que necesitamos como
el darnos cuenta de que ciertos métodos o ciertas formas de conseguir dinero, de construir nuestra familia, de construir nuestras sociedades, no nos termina de completar, no nos termina de dar como disfrute o alegría o no nos hace sentir la vida como vibrante, como estar conectado o estar como despiertos en la vida, sino que nos deja como en un estado de apatía, en un estado de, bueno, tengo que cumplir de lunes a viernes o del tiempo que yo tenga el trabajo, tengo que cumplir con este conjunto de actividades para recién poder relajarme y hacer aquello que disfruto, pero eso que disfruto termina siendo como un placebo, termina siendo como, sí, como si fuese una actividad que rellena la falta que siento. Entonces busco actividades simples que me den dopamina, que me hagan como relajar, que me hagan como sentir que la vida tiene, sí, como darle un poco de color, una inyección de color a la vida para poder balancear esta incompletud que siento en la semana. Entonces de esa manera podríamos verlos en nuestras sociedades. Ver sociedades que están como, sí, sería como sociedades aburridas, sociedades que las personas no están como conectando o disfrutando su experiencia de vida, sino que están haciendo lo que hay que hacer. Y también lo podemos ver en sociedades que reprimen a los niños, sociedades que en la medida en la que el niño empieza a expresar su impulso creativo, lo van como perfilando, lo van formando para que se convierta en un eslabón productivo, que siga los caminos encauzados ya en la sociedad y que no se, sí, como que no se abra a explorar lo que realmente desea explorar, a vivir lo que realmente desea vivir. Por supuesto que de vuelta nos toca dividir lo que es un deseo caprichoso de lo que es un deseo genuino. Y muchas veces ese viaje de poder discernir ya es todo un proceso que nos lleva años. El poder distinguir lo que realmente deseo, lo que realmente quiero explorar y no lo que no deseos como caprichosos o deseos como, sí, como que no son míos, sino más bien que son búsquedas, bueno, a veces necesito vivirlo, a veces necesito formar una pareja y darme cuenta de que esa forma de formar una pareja no es la que yo elijo. A veces necesito vivir un trabajo, a veces necesito como seguir los caminos que la sociedad me indica para darme cuenta de que por ahí no es. Entendiendo que la sociedad es como si fuese nuestra herencia, es lo que hemos recibido de las diferentes como culturas, las diferentes como formas de ver o de construir una sociedad o de entender el mundo, todo lo que hemos recibido, todos los pensamientos, las formas de ver, las formas de entender la vida, es lo que hemos recibido, es nuestra herencia. Y en base a eso nos toca como nosotros hacer un viaje de resignificar, de resignificancia, vamos a decir, de resignificar lo que hemos como heredado, lo que nos han como dejado. Esto es importante reconocer porque si no empezamos a ver a la sociedad como si fuese algo malo, como si fuese, no sé, a veces se la presenta como si fuese una cárcel o como si fuese algo, sí, como un conjunto o como si hubiese un malo ahí afuera que nos está encerrando. Y en realidad yo no lo veo tan así, yo lo veo como si fuese todo un conjunto de ideas que hoy nos toca resignificar y reconocer cuáles funcionan y cuáles no. Pero por supuesto que ese es un viaje que muchas veces lleva años, lleva tiempo, porque no es tan sencillo transformar un hábito que está arraigado mucho tiempo en un individuo. Imagínense en una sociedad. Hábitos mentales, formas, estructuras sociales que hemos construido a lo largo de la vida, a lo largo de cientos de años, no son tan sencillas de cambiar de un día para el otro. Entonces nos toca como reconocer, miren, todo esto que hemos construido ya estamos dándonos cuenta de que no funciona. Bueno, nos toca empezar a encontrar caminos nuevos. Pero ese viaje de encontrar caminos nuevos viene de la mano de salir de los viejos caminos y empezar a recorrer caminos no conocidos. Y a veces eso es como un gran desafío. Es como todo un viaje que nos lleva y lleva muchos años y lleva mucho tiempo. Así que yo siento que hoy por hoy estamos como en una etapa de reconocer cuáles son los métodos que no funcionan y empezar a caminar caminos nuevos. Y en la medida en la que demos con resultados positivos, podemos empezar a guiarnos hacia esos resultados, ¿no? Pero bueno, es todo un viaje. Espero que les guste esta reflexión, que les dé para pensar, que les dé para preguntarse cuáles son las reflexiones las reflexiones, cuáles son las represiones que tienen y si están interesados en poder como trascenderlas y romperlas. Muchas gracias por acompañarme en este viaje, les mando un gran abrazo y hasta la próxima.